Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar un material que presenta 10 razones clave para aprender español. Hola. Sí, un idioma fascinante, el segundo más hablado como lengua materna, creo recordar. Exacto, con más de 580 millones de hablantes en total y unos 480 millones nativos. Cifras impresionantes. Desde luego. Así que vamos a analizar por qué, según estas fuentes que manejamos, aprenderlo hoy puede ser una decisión, estratégica y también enriquecedora. Efectivamente. Se trata de desgranar un poco los argumentos, ¿no? Ver qué valor real le atribuyen en el mundo actual, tan conectado. Beneficios culturales, profesionales. Y personales también. Esa es la idea. Pues vamos allá. Perfecto. Empecemos por el principio, el alcance global. El texto subraya que es lengua oficial en 20 países. 20 países, sí, una extensión geográfica enorme. Y no solo eso, su presencia en Estados Unidos es muy significativa. Hablan de más de 41 millones de hablantes nativos allí. 41 millones, fíjate. Eso implica que aprender español abre puertas a culturas muy diversas, ¿no? Desde México hasta España, pasando por toda Latinoamérica. Claro. Y el material va un paso más allá. Sugiere que permite disfrutar la cultura de una forma más directa. ¿Te refieres a cine, música, literatura? Sí, exacto. Leer a García Márquez en el original, entender la letra de una canción, sentir la pasión del flamenco, sin filtros, digamos. Ya. Y lo interesante es cómo conectan esa inmersión cultural directa con algo más profundo. ¿A qué te refieres? Pues, según se sugiere en el texto, a que fomenta la empatía y la conciencia global. Ah, entiendo. No es solo entender palabras, sino conectar con otras formas de ver el mundo. Eso es, una conexión más humana, por así decirlo. Una perspectiva interesante. Pasemos ahora al bloque de las ventajas profesionales y económicas. Aquí es donde creo la cosa se pone muy, muy interesante para mucha gente. Sin duda, el texto lo deja claro. Saber español hoy en día es una ventaja competitiva en el mercado laboral. Menciona específicamente el auge económico en Latinoamérica. Sí, y también el papel de España dentro de la Unión Europea. Son factores que hacen que el español sea valioso en sectores como el comercio internacional, las finanzas, incluso la tecnología. Y dan ejemplos concretos de empresas, ¿verdad? Ajá. Se nombra a gigantes como Amazon o Google, indicando que buscan activamente profesionales bilingües español-inglés. Entiendo. Tiene lógica si lo conectamos con lo que decíamos antes de la demografía en Estados Unidos. Exacto. Esa creciente población hispana, que el material cifra en un 18%, impulsa la demanda en muchísimos campos, no solo empresa privada. El sector sanitario son ámbitos donde la comunicación es clave y el bilingüismo es una herramienta fundamental. Claro. Y atención a este dato que recoge el texto, porque es bastante llamativo. ¿Cuál? Habla de un posible aumento salarial para empleados bilingües. Ah, sí, creo que mencionaba una horquilla. Entre un 5 y un 20% más. Vaya, un 5-20%. Es una cifra significativa, desde luego. Un incentivo económico bastante claro. Totalmente. Bueno, cambiemos de tercio. Hablemos de los beneficios cognitivos. El cerebro. Otro punto fuerte que destaca el material, sí. Aprender un segundo idioma como el español, según argumentan, ejercita la mente. ¿De qué manera? Mencionan mejoras en la memoria. Sí, memoria, resolución de problemas, incluso la capacidad de hacer varias cosas a la vez, la multitarea. Y citan investigaciones, ¿no? Correcto. Hacen referencia a un estudio de la Universidad de Chicago que sugiere que las personas bilingües podrían tener mejores habilidades para tomar decisiones. Curioso. O sea que el desafío de manejar dos sistemas lingüísticos nos hace más ágiles mentalmente. Esa es la idea que se plantea. Y hay más. Fíjate que incluso se menciona otro estudio que sugiere algo bastante potente sobre la salud cerebral a largo plazo. ¿El qué? Que el bilingüismo podría retrasar la aparición de síntomas de demencia. ¿Retrasar la demencia? ¿Cuánto? Hablan de hasta 5 años. Un beneficio nada despreciable para la salud cerebral a medida que envejecemos. Vaya, eso sí que es un beneficio a largo plazo. Impresionante. Ahora, una pregunta clave. ¿Es muy difícil aprender español? Sobre todo para alguien que hable inglés, por ejemplo. Pues el material lo presenta como relativamente accesible comparado con otros idiomas. ¿Por qué? ¿Qué factores lo hacen más fácil? Bueno, para empezar, comparte el alfabeto latino. Eso ya es una gran ayuda. Luego hay muchísimos cognados. Cognados.
palabras que se parecen en ambos idiomas, como información e information. Exacto. Y además, el español es un idioma bastante fonético. Se lee como se escribe, en general. Eso facilita mucho la pronunciación al principio. Y el Foreign Service Institute de EUSV, que clasifica los idiomas por dificultad para angloparlantes, ¿dónde los sitúa? Lo clasifica como categoría 1, es decir, entre los más fáciles para un hablante nativo de inglés. ¿Y eso en horas de estudio qué significa, aproximadamente? Estiman que se necesitan unas 600 a 750 horas de estudio para alcanzar una competencia profesional. Que si lo comparas con las más de 2.200 horas que estiman para idiomas como el árabe o el mandarín, según la misma fuente. Pues la diferencia es enorme, claro. Esta relativa facilidad sumada a la cantidad de recursos disponibles que también se mencionan. Como Duolingo o el Instituto Cervantes. Exacto. Todo eso lo convierte en un punto de partida muy atractivo para mucha gente que quiere aprender una segunda lengua. Tiene sentido. Hablemos ahora de algo más lúdico, quizá. Los viajes y las conexiones personales. Ah, sí. Viajar sabiendo el idioma local cambia la experiencia por completo, ¿verdad? Totalmente. El texto menciona destinos icónicos como Machu Picchu en Perú o ciudades vibrantes como Barcelona, poder hablar con la gente local. Interactuar de verdad, sí. Regatear en un mercado, pedir unas tapas sabiendo lo que pides, entender las indicaciones, son experiencias mucho más auténticas. Y esa inmersión, además, acelera el propio aprendizaje del idioma, supongo. Desde luego. Estás practicando constantemente en situaciones reales. Pero las conexiones no son solo viajando. ¿A qué te refieres? Bueno, a las conexiones sociales más profundas que facilitan el día a día. Piensa en comunidades multiculturales, Claro. con vecinos, compañeros de trabajo, amigos, incluso familiares que sean hispanohablantes. Exacto. Permite construir puentes. Y el texto menciona incluso plataformas online como Tandem o Meetup. Para practicar y conocer gente, ¿no? Sí, para construir amistades globales, basadas en el interés por el idioma y la cultura. Y no podemos olvidar, volviendo un poco a la cultura, el acceso que da a esa tradición tan rica que tiene el español. Uf, fundamental. Ya mencionamos la literatura antes, Cervantes, García Márquez, pero también Lorca, Neruda, Isabel Allende, una lista interminable. Y en el mundo actual, su influencia en medios y entretenimiento es brutal. Totalmente. Series que lo petan a nivel mundial como La Casa de Papel. O películas aclamadas como Roma. Y la música, por supuesto. El fenómeno global de artistas como Bad Bunny o Rosalía. Entender la letra, las referencias culturales. Le da otra dimensión, claro. Lo disfrutas mucho más. Permite, como decías antes, acceder a ese universo sin filtros. Exacto. Nos acercamos al final y hay un punto que el material resalta y me parece muy importante: el impacto social. Sí, es una perspectiva interesante. Se plantea que saber español puede ser una herramienta para contribuir a la justicia social. ¿Cómo? Pues ayudando a comunidades que enfrentan barreras lingüísticas. Piensa en el acceso a la sanidad, a la educación, al sistema legal. Ya. Donde no entender el idioma puede ser un obstáculo enorme. Exacto. Entonces, saber español te permite, por ejemplo, ser voluntario, hacer de traductor o intérprete, apoyar a inmigrantes y refugiados. Es usar el idioma como una herramienta para la equidad, ¿no? Esa es la idea. Para la inclusión, para amplificar voces que quizás de otra manera no serían escuchadas. Me parece un enfoque muy valioso. Y finalmente, el texto mira hacia el futuro. Presenta el español como una habilidad clave para lo que viene. Sí, en un mundo cada vez más globalizado, ser multilingüe ya no es un extra, es casi una necesidad. Y el español juega en primera división. Es lengua oficial en organismos importantes como la ONU. Y es crucial en muchos mercados emergentes, sobre todo en Latinoamérica. Además, volviendo a EEU, la proyección demográfica es clara. Mencionan una cifra para 2060. Sí, se proyecta que habrá unos 111 millones de hispanos en Estados Unidos para 2060. Su relevancia, por tanto, parece asegurada. Así que aprender español hoy, desde esta perspectiva, es como invertir en tu propia adaptabilidad, ¿no? Exacto. Es prepararse para el siglo XXI, una forma de blindar, por así decirlo, tus habilidades y tu relevancia en el futuro. Bien, pues si hacemos una síntesis de todo lo que hemos comentado basándonos en el material. Vemos un panorama muy completo, la verdad. El español como una llave que abre puertas a culturas globales diversas. Un impulso claro para la carrera profesional,
con ventajas económicas tangibles. Un ejercicio mental beneficioso que mantiene el cerebro ágil e incluso puede proteger la salud a largo plazo. Una forma de enriquecer los viajes y, sobre todo, de conectar de manera más profunda con otras personas. Y finalmente, una herramienta con un posible impacto social positivo y una clara visión de futuro. En esencia, el argumento central del texto es que aprender español va mucho más allá de simplemente adquirir una nueva habilidad lingüística. Es casi una transformación personal, ¿no? Sí, y una adaptación necesaria e inteligente al mundo en que vivimos. Muy interesante todo el análisis. La verdad es que sí. El texto presenta un caso muy sólido con razones muy prácticas, culturales, cognitivas, pero, ¿sabes? Al repasarlo todo, me surge una reflexión, una pregunta que quizás el material no aborda explícitamente. Ah, sí. ¿Cuál? Me pregunto de qué otras maneras, quizá más sutiles o profundas, el propio proceso de aprender y, sobre todo, de empezar a pensar en español, podría llegar a moldear la perspectiva personal de quien lo aprende, o incluso, quién sabe, su propia identidad. Vaya, eso es profundo. ¿Cómo el idioma podría cambiar no solo lo que decimos, sino cómo vemos el mundo o quiénes somos? Exacto. Es algo que va más allá de los beneficios tangibles que hemos enumerado. Es algo sobre lo que quizás podríamos reflexionar cada uno por nuestra cuenta. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.